Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las palabras homófonas, ¿cierto? Son palabras que se pronuncian igual, se leen igual, pero tienen significados diferentes. En este caso vamos a ver los siguientes fonemas, estos que tenemos aquí abajo, que todos son, por ejemplo, tienen muchas cosas en común, sin embargo, lo que varía es la pronunciación. O sea, puede que si nosotros no hacemos una correcta pronunciación, nos va a sonar igualitos todos, pero la idea es que el día de hoy aprendamos a diferenciar estos fonemas, ¿listo? Aunque sean muy parecidos, aprendamos a diferenciarlos incluso en la forma en que los pronunciamos. Así eso nos va a facilitar en el momento en que nosotros los tengamos que escribir o en el momento en que tengamos que definir qué es lo que estamos diciendo o de qué es lo que nos están hablando. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver estos tres, ¿cierto? Entonces, la A solita, la A y la H y la A, ¿cierto? Por ejemplo, en estos dos lo único lo que cambia es el orden, pero si nosotros nos ponemos a ver la pronunciación también va a cambiar y eso es lo que vamos a aprender hoy. Listo. Entonces, cuando nosotros encontremos la letra A, ¿sí? Esa letra A solita es una preposición. ¿Qué significan las preposiciones? Son palabras que nos indican tiempo, lugar o modo. En este caso la A, eso es lo que nos va a hacer. Nos va a indicar un tiempo, es decir, cuándo suceden las cosas. Nos va a indicar un lugar, por ejemplo, a dónde suceden las cosas. O un modo, de qué manera se hacen. ¿Listo? Entonces veamos los ejemplos. Llámame a las 9, ¿cierto? Esa letra A lo que está indicando es un tiempo, ¿listo? Entonces llámame a las 9, está indicándome una hora. Me sen- Se sentó a la derecha, ¿cierto? Eso está indicando un lugar, ¿cierto? Está indicando que se cambió de lugar, puede ser. Por ejemplo, el siguiente, me voy a cambiar de silla, ¿cierto? En este caso también me está indicando del lugar, pero si nosotros podemos cambiar la información y nosotros dijéramos como me voy a cambiar de posición, entonces ya sería de modo, ¿cierto? Porque no me estoy cambiando de lugar, voy a continuar en el mismo lugar, lo que voy a cambiar es la forma en la que estoy sentado, ¿cierto? Entonces depende de cómo lo usamos, asimismo nos puede indicar de lugar o de modo. O miremos el otro ejemplo. ¿Quieres que te llevemos a la finca? ¿Qué me está indicando? Un lugar, me está indicando un lugar. Entonces, cada vez que nosotros encontremos una oración que tiene la letra A y nos la estén dictando, tal vez nosotros pensemos en esto. Me está indicando un tiempo, me está indicando un lugar o me está indicando un modo. De esa manera, yo sé qué tipo de A voy a usar. Si voy a usar la AH, si voy a usar la HA o simplemente voy a usar la A solita. En este caso, si yo veo que me está indicando un tiempo, un modo, un lugar, cómo se hacen las cosas, una hora o un momento, ¿cierto? Va a ser la A solita. Entonces vamos a continuar. Luego tenemos la AH, ¿cierto? La AH pertenece, o sea, el fonema AH pertenece a la familia de las interjecciones. ¿Cuáles son las interjecciones? Son palabras que me indican sonidos a los que yo reacciono de manera sorpresiva, ¿cierto? En este caso no son palabras como tal, sino que solamente son fonemas que pronunciamos y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ellos. En este caso, el fonema AH, o sea, el sonido AH, expresa pena, sorpresa o admiración, que varía la pronunciación a esta. Este se pronuncia A, así como muy seco. A. Llévame a las 9. Llámame a las 9. Se sentó a la derecha, ¿sí? Es como muy seco. En cambio, este ya tiene un tono más profundo que es como perdí mi billetera, ¿cierto? Miren que la diferencia es muy grande. Qué perrito tan bonito, ¿cierto? O olvidé traer las llaves. Y este último ya suena como un regaño, ¿no? Te lo he dicho varias veces, ¿ah? ¿Sí? Miren que, por ejemplo, la forma en la que pronunciamos también identifica la función. Las interjecciones, como les dije, son fonemas que nosotros producimos inconscientemente y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Como, me pegué, no hice la tarea, ¿sí? Entonces, mire que la pronunciación entre el A y el A es totalmente diferente. Eh, una cosa es que nosotros a veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta de eso. Incluso, ahorita que se está moviendo tanto lo del chat,
¿cierto? Es importante que nosotros aprendamos qué tipo de A vamos a usar. A veces, por ejemplo, el profesor nos hace una aclaración y nosotros enviamos puras A, así como esta, puras A seguidas. Resulta que estamos haciendo preposiciones seguidas y eso realmente no significa mucho. Pero si nosotros usáramos la A y la H, entonces ahí uno sí sabe que está diciendo, ah, ya entendí, ¿sí? Uno está diciendo eso, ¿listo? Continuamos. Ahora vamos con el fonema HA. ¿Listo? Esta es una conjugación del verbo haber que significa que hay algo. ¿Cuál es la función? Acompaña a otros verbos. ¿Se acuerdan que una vez cuando estábamos conjugando verbos o clasificando verbos, yo les decía que a veces vamos a encontrar dos verbos seguidos? Uno de ellos es el auxiliar. En este caso, el fonema AH hace de auxiliar. Está acompañando a otro verbo. Por ejemplo, Emilio ha recibido un regalo. El verbo es recibido y el fonema AH lo está acompañando, ¿listo? No hay modo de que podamos usar este ni este, no. Tiene que ser la conjugación del verbo haber. Luisa ha encontrado su bolso. Mi amigo no ha aceptado su puesto en la carrera. Y el último, finalmente, ha estado contento. Miren que en las clases de A que nosotros hemos estado usando tienen una diferencia muy común si nosotros la pronunciamos correctamente. Y me devuelvo nuevamente. Este A es muy seco. Este A ya tiene como un poco de sensación, ¿cierto? Como de sentimiento, como ah. Y este A es un poco más extenso, ¿cierto? Que los otros. Emilio ha recibido su regalo. Luisa ha encontrado su bolso, ¿cierto? Miren que ese trabajo que nosotros estamos haciendo ha ayudado. Miren, por ejemplo, ahí yo también usé ha ayudado. Ayudado es el verbo y el HA es el auxiliar, para que lo tengamos en cuenta. Siempre que haya el A antes de un verbo, quiere decir que va con H, ¿listo? Miren que, por ejemplo, aquí el único ejemplo que hay es me voy a cambiar. En este caso, el verbo está antes, voy a cambiar. ¿Listo? O sea, la palabra a está entre dos verbos, es decir, que no pasa lo que pasa aquí, que aquí solamente hay un verbo siempre. Emilio ha recibido un verbo, Luis ha encontrado un verbo, mi amigo no ha aceptado un verbo. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Bien, entonces ahorita vamos con el otro grupito. Este es como un solo grupo y ahorita vamos con el otro grupo. El otro grupo es este y este, ¿listo? Aparentemente nosotros a veces nos confundimos, ¿cierto? Y cometemos el error de usar la que no es cuando queremos hacer una oración. Sobre todo ahorita que estamos en el medio digital, la gran mayoría, por no decirlo todos, y estamos usando los textos diario. Diariamente estamos escribiendo textos y yo también he notado que a veces estamos usando la combinación que no es. ¿Listo? Entonces voy a empezar desde aquí. Esta. Primero voy a empezar con la pronunciación de cada una. ¿Listo? Entonces, este ay es como una interjección, lo que les dije, son fonemas que nosotros pronunciamos de un momento a otro, que expresa dolor o sorpresa. Todavía no vamos a decir los ejemplos, solamente la pronunciación. ¿Listo? Entonces, como eso sería como, ay, qué dolor de muela, ay, qué detalle tan bonito, sí, más o menos así. Así es que se pronuncia este, ¿no? Dependiendo de cómo nos sentimos, así mismo lo pronunciamos, muy largo o muy corto. Este es uno que puede variar, ¿cierto? Continuamos. Este ya se pronuncia ahí, ¿listo? Miren que tiene tilde en la I, por lo tanto que tenemos que hacer el énfasis ahí, ¿listo? Entonces miren que ahí lo hice. Y este se pronuncia ay. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ay, ahí y ahí. ¿Listo? Este es el único que varía. Puede ser más largo o más corto como ay, no me digan. ¿Sí? Más o menos así. Ese puede variar dependiendo de lo que yo quiero decir. Entonces veamos los ejemplos. Es una interjección, ¿no? Que expresa dolor o sorpresa. Por ejemplo, ay, qué dolor de muela. O ay, es un detalle muy bonito. Cuando nos vemos le dije, ay, ¿qué fue lo que te hiciste, no? Y el otro ejemplo, no aguanto más. Ay, mi rodilla, ¿sí? Eso depende de que, incluso de qué tanto dolor sentimos para hacerlo más extenso o más corto. Bien, va a ser el único momento en el que yo voy a usar la A con la Y solitos, ¿listo? Cuando yo quiero expresar dolor o sorpresa. Continuamos con el otro. A, H,
Y. ¿Listo? Cuando yo voy a usar eso, es un adverbio de lugar. Que, ¿cuál es su función? Decirme a dónde está algo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí están mis amigos. No me gusta pasar por ahí. Mira tus cosas por ahí tiradas. Ahí pongo mi computador, ¿sí? Entonces, mire que la pronunciación también es totalmente diferente. Y el último, que es hay, una conjugación del verbo haber, que indica que la existencia de algo, o sea, que hay algo ahí, que existe algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay empanadas con ají. Por todos lados hay personas caminando. Me gustan los lugares donde hay hartos árboles. Sobre el techo de mi casa hay una antena. ¿Listo? Entonces, yo espero que de aquí en adelante, por lo menos cuando nosotros escribamos un texto, una tarea, un mensaje a un profesor, un correo por la plataforma, sepamos cuál de estas combinaciones o cuál de estos fonemas debemos usar para cada caso. ¿Listo? ¿Cómo vamos a practicarlos ahora? Ustedes van a practicarlos, entonces en la plataforma van a encontrar una guía en un PDF en el que les van a hacer varias preguntas de cómo usar estos fonemas. ¿Listo? Entonces yo espero que les vaya muy bien. Cualquier cosa me pueden preguntar. Yo voy a estar muy pendiente de ustedes. ¿Vale?